Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta conferencia fuera de ciclo dedicada a los descubrimientos en el yacimiento de las Capellanías, Cañaveral de León, Huelva, avances decisivos en la investigación de las estelas ibéricas. El tema de las estelas de diferentes épocas, desde inicios hasta finales del bronce o incluso inicios del hierro, ahí depende desde qué perspectiva se vea, es un tema recurrente en la investigación en nuestro país. Eso se debe en buena medida a que abarca un periodo que es realmente anicónico en la mayoría de sus manifestaciones, y las estelas son uno de los únicos elementos iconográficos que nos permiten asomarnos a algo más que la cultura material, en una época en la que además los restos funerarios no son tan visibles a menudo como en otros periodos tan llamativos, y eso ha dado lugar a ríos y ríos de tinta de los que todos los que estamos en la mesa hemos sido culpables en algún momento, por otra parte. Las excavaciones en las capellanías han permitido por primera vez encontrar estelas en una excavación arqueológica. Ellos nos van a explicar los contextos y las formas en que han aparecido estas estelas, pero ya este mismo descubrimiento es un hito en sí mismo, después de las muchas más de 200 estelas que tenemos a lo largo de ese periodo en la península ibérica. Y además han aparecido estelas de diferentes tipologías, lo cual nos permite avanzar un poco en las relaciones entre estas estelas. Yo no me voy a extender mucho, solo en el currículum de nuestros conferenciantes. Esto sí, relájense porque son currículums realmente largos e importantes. En primer lugar, les voy a citar por el orden de intervención en la conferencia. El profesor Leonardo García San Juan es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla. A lo largo de su carrera ha investigado sobre las sociedades ibéricas del Neolítico final, la del cobre y la del bronce, centrándose en temas como la complejidad social, la monumentalidad de las prácticas funerarias y los paisajes megalíticos. Actualmente dirige proyectos de investigación en el gran sitio o megasitio de la Edad del Cobre de Valenciana de la Concepción en Sevilla y en el conjunto megalítico de Antequera, como resultado de los cuales ha hecho múltiples publicaciones, además de en otros temas, tanto en monografías como en revistas científicas de primer nivel, dedicadas, entre otros casos, a monumentos excepcionales como Montelirio y Menga. En el caso de Antequera, entre 2015 y 2016, fue el asesor científico principal de la candidatura del sitio de los dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial en la lista de la UNESCO, declaración que fue aprobada en 2016. Ha sido o es miembro de comités científicos, como por ejemplo la UISPP, del Shanghai Archaeological Forum, de la Academia China de Ciencias Sociales, la Asociación Europea de Arqueología, y también asesor de los gobiernos de España, de Portugal y las comunidades autónomas de Valencia y Andalucía. Ha dado conferencias y cursos en investigaciones y organismos científicos de diversos países de Europa y América, y en 2018 recibió el premio de la UISPP a la mejor monografía científica del año por Montelirio. En 2019 la medalla de la Fundación Christiane Jean Guillain de la Academia Francesa de las Buenas Letras, y en 2020 el premio Carlomagno de la Universidad de Sevilla como investigador más destacado en la rama de humanidades. Y en 2023 ocupó la cátedra honoraria Johanna Mesdorf de la Universidad de Kiel, en Alemania. Timotea Rivera Jiménez se formó en la Universidad de Sevilla, primero especializándose en geografía física y análisis geográfico regional, y posteriormente en prehistoria y arqueología. Es también máster UNIGIS en sistemas informáticos de información geográfica por la Universidad de Girona, y también máster interuniversitario en arqueología, ciencia y profesión de las universidades de Huelva, Málaga, Córdoba y Pablo de la Vida de Sevilla. Y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Sevilla. Tiene más de 25 años de experiencia en la dirección de intervenciones
arqueológicas como arqueólogo provisional, mayoritariamente en la provincia de Huelva, donde ha intervenido en una multitud de lugares monumentales y también en yacimientos arqueológicos como el Trastejón, la Papúa 1 y 2, Dolmen de Valdelinares, Dolmen de la Pasada de la Abad, Cueva de la Mora de Jabugo, etc. Y en los últimos años cabe destacar sus direcciones en los proyectos de investigación de la Estela Diademada y Cañaveral de León y su contexto arqueológico, codirector de las excavaciones arqueológicas en la Necrópolis de las Capellanías, director del proyecto de investigación y puesta en valor del monumento megalítico del patio de armas del castillo de Sancho IV en Cumbres Mayores de Huelva y codirector del proyecto de investigación en necrópolis y poblados de la Zarcita en Santa Bárbara de Casas, en Huelva. Finalmente, únicamente por orden de intervención, a mi lado tengo a Marta Díaz Guardamino, que se doctoró en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid en marzo de 2010, con una tesis galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado, precisamente sobre las estelas prehistóricas de la península ibérica. Posteriormente ha desarrollado su carrera académica e investigadora, principalmente en el Reino Unido y en Suecia. Ha sido investigadora senior en la Universidad de Gotemburgo y profesora ayudante en las universidades de Southampton, Cardiff y Bristol. Y actualmente es profesora titular de Arqueología en la Universidad de Dara. Cuenta con una extensa producción científica, el libro que fue basado en su tesis sobre las estelas decoradas de la península ibérica, y coautora de varios otros libros como Making a Mark, Images and Process in the British and Irish Neolithic o Bronze Age Rock Art in Iberia, Wars, Warriors and Long Distance Metal Trade, recientemente publicado. Ha coeditado numerosos libros y números especiales en revistas de prestigio, como European Journal of Archaeology, y además es autora de múltiples artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Entre sus líneas de investigación se abordan temas tratados de la prehistoria europea, incluyendo el arte prehistórico, la arqueología digital, el megalitismo y la cultura material de las comunidades de la prehistoria tardía en Europa. Ha tenido numerosas actividades que demuestran su reconocimiento dentro de la comunidad académica internacional, ha recibido numerosas invitaciones a recibir conferencias y seminarios en instituciones de prestigio por toda Europa, presentado ponencias magistrales en eventos internacionales como la Conferencia de la Prehistoric Society en honor a John Coles o la Conferencia de la OISPP sobre las áreas del metal en Europa, así como talleres y simposios en Suecia, España y Reino Unido. Y ha dirigido proyectos internacionales de investigación con financiación, incluyendo una Leverhulme Trust Research Project Grant, co-investigadora principal del proyecto Megalithic Origins, o también es líder de un subproyecto en el proyecto multidisciplinar Maritime Encounters, financiado por, no soy capaz de pronunciarlo, por una gran institución sueca. Sí, Riksbanken Jubileumsfond. No se parece en nada probablemente a cómo se dice, pero bueno. Estos son proyectos de muy alta financiación europea. Otros proyectos financiados incluyen investigación sobre las vestimentas de cuentas de toros de Montelirio o la promoción de soluciones digitales para la investigación del arte rupestre y la arqueología. Editora de reseñas y miembro del Consejo Editorial del European Journal of Archaeology y editora de la sección Theory and Interpretation in Archaeology de Open Archaeology y miembro del Consejo Editorial de Complutum, revista del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Y revisora invitada en numerosas revistas de primer nivel. Y ya, hasta aquí puedo leer. Es el momento de nuestros conferenciantes. Bienvenidos. Creo que me toca empezar a mí por orden. Voy a poner la presentación, a ver si sale. Muy bien. Por supuesto, en primer lugar, me gustaría mucho agradecer al Museo Arqueológico Nacional la invitación para acudir hoy a dar esta conferencia sobre las investigaciones que venimos realizando desde hace varios años en el sitio de las Capellanías, en el municipio de Cañaveral de León, en el norte de la provincia de Huelva. La verdad que es siempre un placer enorme venir a este museo porque es una gran institución de la arqueología española con muchísima
historia y muchísima presencia en lo que ha sido la historia de nuestra disciplina, y porque también pues siempre nos da la oportunidad de pues ver a amigos, a profesores, a colegas a los que pues vemos de cuando en cuando, no siempre, como es el caso hoy. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia, muy especialmente a los colegas del CSIC y de la universidad que han venido gentilmente a escuchar esta charla. Bueno, pues también debo agradecer, por supuesto, a Eduardo la presentación y a las distintas personas del Museo Arqueológico Nacional con las que hemos tenido interlocución para organizar la charla, a Ruth, a Mercedes y a Lourdes. Bueno, a Lourdes, la directora, no hemos tenido interlocución directa, pero también, por supuesto, el agradecimiento es debido. Así que, bueno, pues yo tengo un poco de mala fama de enrollarme mucho con las conferencias, y la última vez que hemos dado una conferencia los tres coralmente, creo que me excedí de mi tiempo de una manera notable, así que estoy muy concienciado hoy para no hacerlo, y me tengo puesto aquí mi zapatófono para controlarme bien, que no me paso mucho. Bueno, como ha dicho Eduardo, efectivamente, él lo ha retratado perfectamente, y creo que esta fotografía que ha aparecido en la publicidad de la conferencia y que yo también he puesto en la portada de mi parte de la presentación, creo que resume un poco cuál es la aportación de esta investigación que vamos a resumir hoy. La aportación fundamentalmente es que ha ocurrido una cosa que ha ocurrido bastante poco y que ha sido bastante rara en la historia de las investigaciones de la prehistoria reciente ibérica, que es que se hayan encontrado estelas en el contexto de investigaciones arqueológicas y más concretamente de excavaciones arqueológicas. Y puede parecer una paradoja para los que, en fin, de entre ustedes no sean expertos, pero se conocen pues no sé, más de 300 estelas ahora mismo en España, ¿no? Prehistóricas. Realmente estas cosas las sabe Marta, que de aquí, de los tres que estamos, es la única que de verdad sabe de estelas realmente. Los demás, bueno, pues somos un poco circunstanciales, pasajeros de este trabajo y de este tema de investigación. Pues son varios centenares de estelas las que se conocen en la península ibérica. Y un problema absolutamente recurrente al estudiar estos monumentos es que la información es de una calidad bastante deficitaria y es de una calidad bastante insuficiente. No hay datos precisos sobre todo pues, los contextos de las estelas, sus cronologías y otros elementos que arqueológicamente son fundamentales para establecer interpretaciones de los fenómenos que tratamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la realidad. La inmensísima mayoría de las estelas que conocemos en la península ibérica, en España y Portugal, se han encontrado de casualidad. Las ha encontrado un agricultor arando o un señor con una máquina, con un tractor, terraplenando un terreno, haciendo una zanja. Y solo, aparte de los casos que vamos a mencionar nosotros hoy de las capellanías, solo hay 2 o 3 casos más de estelas que se habían encontrado pues, en una investigación arqueológica, pero tampoco se han dado ahí las circunstancias que han concurrido en nuestro trabajo. O sea que esto es realmente lo que tiene un poco de especial la investigación de las capellanías. Y por eso hemos sido quizás un poco atrevidos con el título, y por eso hemos puesto esto de avances decisivos. No pretendíamos resultar jactanciosos ni mucho menos, pero sí es verdad que en el momento o sea, nuestra reflexión y nuestro análisis es que en el momento que se ha producido el hallazgo de estelas en el contexto de una excavación, inmediatamente hemos podido aclarar varias cosas muy importantes y muy grandes sobre las cuales, como ha dicho Eduardo, pues llevábamos décadas disputando, ¿no? Y debatiendo o discutiendo, porque no había datos de calidad. Y esto va a ser un poco pues, lo que va a surgir aquí a lo largo de esta charla. Bueno, yo, sobre todo para los asistentes que no sean expertos en prehistoria, quiero hacer una breve introducción. Las estelas son formas de representación. Ya saben que
Homo sapiens sapiens es un gran representador del mundo y que una de las cosas que nos caracterizan como especie es que tendemos a representar cosas, ¿no? Bueno, hay un debate sobre si los neandertales pintaban y tenían arte y simbolismo y todo eso. Y mucha gente lo cree, que lo tenían, pero, en fin, es una característica que de momento parece que ha sido, desde el punto de vista evolutivo, bastante característica de nuestra especie, de los humanos anatómicamente modernos. Entonces, bueno, pues los seres humanos tenemos la manía de representar y muchas representaciones, pues evidentemente adquieren un carácter trascendente o importante o sacro. Las primeras formas de representaciones escultóricas podemos presumir, porque no hay muchos datos, entre las sociedades paleolíticas debían ser de madera, como ese ejemplo que aparece en la diapositiva, que es una escultura hecha en madera y que está acompañada de unos árboles que están decorados en un bosque sagrado en Nigeria. Es una escultura en madera que, pues, arqueológicamente, lo normal es que no se conserve mucho tiempo y que no vamos a encontrar los arqueólogos, pero hay bastantes indicios de que las sociedades del Paleolítico habrían realizado representaciones de este tipo. Este es otro ejemplo etnográfico que a mí me gusta muchísimo y simplemente porque, bueno, pues es muy impresionante. Son dos árboles puestos boca abajo, lo que ven arriba son las raíces. Esto está en el Museo Arqueológico Nacional de Seúl, en Corea del Sur, donde estuve de visita hace un par de años, y son dos tótems que estaban clavados a la entrada de una aldea y que representan a dos genios apotropaicos, es decir, a dos genios que protegen a la aldea de la llegada o la entrada de influencias malignas o perniciosas, ¿no? Tienen ese sentido protector. Están hechas en madera, evidentemente, después de un tiempo serían arqueológicamente indetectables. Y otra serie de ejemplos de estos muy bien conocidos son los famosos tótems y las esculturas en madera de los nativos americanos de la costa noroeste, de la región de la Columbia Británica, como pues, se ilustra en esta fotografía, de la cual hace escala nuestro colega también y admirado profesor Juan Vicente García, en una visita que hicimos a un congreso en Vancouver hace unos años. Bueno, a partir del Neolítico, las sociedades humanas empiezan a tener ahorros y pues, pueden gastar e invertir. Entonces, gracias a la disponibilidad de excedentes, vemos que rápidamente empiezan a aparecer representaciones escultóricas, pero no ya en madera, sino en piedra, y algunas costosas en el sentido de que son laboriosas de ejecutar, de gran tamaño y difíciles de, de ejecutar y de producir. El ejemplo más impresionante de esto pues lo tenemos ahora mismo en Göbekli Tepe, en el sureste de Anatolia, donde pues, se conocen estos recintos, se conocen muchos de ellos ya, y en otros sitios también, no solo en Göbekli Tepe, en la misma región, cerca de Salliurfa, y estos pilares pues, ya se han hecho muy famosos en la literatura arqueológica mundial, aunque son unos descubrimientos relativamente recientes. Göbekli Tepe apenas empezó a excavarse hace 20 años. Entonces, esto se ha convertido en una sensación arqueológica. Estos pilares en forma de T pues, tenían una función arquitectónica para soportar los techos de estos edificios, pero estaban bellísimamente labrados con estos relieves escultóricos que representan animales, ¿no? Y en la misma región, pues también las últimas excavaciones en otros sitios están deparando realmente una escultórica muy temprana del 9º milenio, del 10º milenio, que a mí me resulta impresionante. Y están saliendo muchísimos hallazgos de esto. Bueno, en el Neolítico europeo occidental no tenemos estas maravillas como en Anatolia, pero evidentemente con el Neolítico empieza a desarrollarse el concepto de escultura en piedra y pues de muchas formas distintas. En esta fotografía se pueden ver dos ejemplos de cómo este concepto de representación se desarrolla. Uno es un menhir, una piedra sin trabajar, una piedra simplemente transportada y levantada en un sitio, un menhir del gran complejo neolítico de Avebury,
en el sur de Inglaterra, que es un sitio hermano de Stonehenge, es el hermano más desconocido de Stonehenge. Stonehenge es muy famoso, es Patrimonio Mundial de UNESCO, pero poca gente sabe que es Patrimonio Mundial de UNESCO justo junto con Avebury. Esta hermosa fotografía de David, de nuestro colega David Whitley, en blanco y negro, pues ilustra la fuerza expresiva que muchas veces tienen estas piedras rudas, sin trabajar, pero erguidas en medio de este lugar. Son muchos, además, los menires que hay aquí, son varias docenas de gran tamaño, de varios metros de altura. Bueno, una alternativa a eso es lo que vemos en Francia, ese ortostato bellamente labrado del dolmen de Gabrinus, con motivos geométricos. Ahí hay un trabajo muy excelente desde el punto de vista artístico y artesanal. Esta noción de escultórica en piedra va a entrar en la Edad del Bronce a partir de finales del tercer milenio de una manera pues, bastante impetuosa, ¿no? Y las estelas se van a convertir en un fenómeno muy importante en la Europa del segundo milenio, en la Europa de la Edad del Bronce. Y además hay un cambio conceptual muy grande, un cambio que tiene, por supuesto, mucho que ver con lo que ocurre con la sociedad de la época. La sociedad de la Edad del Bronce va a ser muy distinta de la sociedad neolítica. Y sobre todo, pues evidentemente no vamos a entrar en una digresión, pero podemos destacar un rasgo que a mí me parece muy importante. En la Edad del Bronce, la guerra, el conflicto, se convierte en un fenómeno estructural para las sociedades humanas. Y la violencia y el conflicto ya no es una cosa episódica u ocasional que ocurre de cuando en cuando. Aparece una clase social, que son los guerreros, y esa clase social hace de la guerra un modo de producción económica y un sistema de producción económico. Y la guerra se convierte tanto en un arte como en un sistema económico. Y eso va a tener unas consecuencias muy trascendentes porque, evidentemente, de alguna manera hoy día todavía seguimos en eso, que la guerra es un gran negocio y no hay que irse muy lejos para verlo. Bueno, desde el punto de vista de las grafías y de la escultórica, lo que vamos a ver es que estas representaciones de tipo estela se van a llenar de armas. Y el arma, el armamento, las panoplias de armas se convierten en el casi exclusivo protagonista del arte de la época, de una manera que llega a ser casi, diríamos, obsesiva. Esta estela impresionante de Riva, de Italia, creo que ilustra este concepto perfectamente. Ven a este personaje, esta estela es antropomorfa, tiene arriba los ojos y la nariz delineados, un collar que delimita su cuello, la piedra delimita los hombros y todo lo que tiene cubriendo su torso, su pecho, son armas, dagas, hachas y alabardas, sobre todo. Y el poder de este personaje indiscutiblemente está relacionado con las armas. Y esto va a ser una tónica, ya, desgraciadamente, en lo sucesivo, no solo en la Edad del Bronce. El poder se basa en la guerra y se inspira y se fundamenta en el poder de ejercer la guerra. Bueno, pues la península ibérica es una región notablemente rica en este tipo de producciones que vemos a partir de la Edad del Bronce. Esto lo estudió Marta en su tesis doctoral, lo ha estudiado otra gente también. Podemos recordar las grandes síntesis que hicieron Sebastián Celestino en su momento, o incluso Richard Harrison, o bueno, pues Almagro Basque también anteriormente. Son monumentos que han llamado la atención de sucesivas generaciones de arqueólogos y arqueólogas en España. Y bueno, pues el trabajo de síntesis más reciente es el de Marta. Este mapa, de hecho, pues procede, digamos, del trabajo de Marta. Se muestra ahí la distribución de este repertorio de estelas que conocemos y que generalmente se han atribuido a la Edad del Bronce y a la Edad del Hierro en la península ibérica, con una distribución, como se puede ver, pues bastante occidental, que pues más o menos se desarrolla a lo largo de los cursos medios de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Bueno, estos monumentos se muestran o se aparecen o se manifiestan en distintas morfologías, en distintos estilos, en distintos conceptos. Hay un grupo en el sur de Portugal conocido como estelas aleantellanas que, bueno, pues se ha pensado y podrían ser perfectamente losas para cubrir tumbas, que lo que representan es una panoplia de armas.
Aquí encontramos la espada representada, el hacha, dagas y a veces muchas veces un motivo desconocido, que parece ser un artefacto que no se ha identificado nunca en el registro arqueológico y que los arqueólogos, que siempre somos tan imaginativos y originales para darle nombres a las cosas, pues hemos denominado ancoriforme, que es esa gran pieza que aparece justo aquí. Bueno, pues esta debe ser un símbolo de poder o debe ser algún objeto emblemático de la autoridad en la época. Estas estelas representan panoplias de armas, en línea con este concepto que les mencionaba de la guerra, la importancia social de la guerra y de la clase guerrera y de la ideología guerrera. Otro grupo, pues otras variantes de este mismo concepto nos muestran a un personaje rodeado de su panoplia. Y bueno, pues estas son estelas llamadas de guerrero, de las cuales hay varios bellos ejemplos aquí en el Museo Arqueológico Nacional y sobre todo pues en los museos de Badajoz, en Sevilla y ahora en Huelva también, que antes no conocíamos estelas en Huelva. Pues otra modalidad de estelas también atribuidas a esta época, aunque con una cronología muy imprecisa, han sido las llamadas estelas diademadas, que bueno, pues no parecen estar tan relacionadas, o no parecían estar tan relacionadas con la cuestión armamentística y con las panoplias de armas, sino que parecen representar a un personaje solemnizado o glorificado, con un tocado o con un elemento alrededor de la cabeza. Puede ser un tocado, en el sentido de que es algo que se porta en la cabeza, o puede ser un concepto más abstracto. Bueno, esto son cuestiones debatibles y no está demasiado bien analizado, en mi opinión. Está pendiente hacer un análisis de esta cuestión, ¿no? De estos motivos o cosas que aparecen en las estelas. Bueno, esta estela en particular, la número 2 de Almadén de la Plata, que pues tuve la suerte de encontrar yo en el año 2005, realmente sin proponérmelo, porque sin comerlo ni beberlo, simplemente fui y me senté encima. La estela estaba enterrada en el suelo, yo me senté a fumar un cigarro, esta estela estaba hincada en un majano. No sé si saben ustedes lo que es un majano. En Andalucía un majano es un montón de piedra de los que hay miles en el campo, que usan los agricultores para apilar la piedra que quieren despejar de un campo de cultivo, para quitar la tierra y que el tractor y el arado puedan pasar mejor. Pues estábamos mirando este majano, que además era gigantesco. No sé, ahí podía haber en ese majano varias miles de piedras, sinceramente. Y yo fui y me senté en esta. Y bueno, pues le pasé la mano por el lado y me llamó la atención que la noté muy irregular, ¿no? O sea, ahí me valió de algo mi experiencia arqueológica. Entonces me di la vuelta, la sacamos con las manos y resultó ser esta estela que combina precisamente un sujeto o un personaje con elementos de la panoplia guerrera, que es el que ven a la derecha con un escudo y una espada, y un personaje que aparece a la izquierda que aparece con ese elemento alrededor de la cabeza. Bueno, el elemento que aparece alrededor de la cabeza de esta persona yo no lo llamaría tocado, ni lo he llamado tocado en ninguno de los estudios que hemos publicado de esto, porque me parece que es algo más abstracto y conceptual. De hecho, si se fijan, la espada y el escudo del otro personaje están proporcionados al tamaño del cuerpo, mientras que este otro motivo alrededor de la cabeza es desproporcionado en su tamaño en relación con la persona. Es muchísimo más grande que la cabeza de esa persona, ¿no? Si hubiera sido una diadema o un tocado. Bueno, es un tema muy interesante a debatir. A esta estela, por cierto, le faltaban las manos, que estaban más próximas, estaba deteriorada la estela por esa parte. Cuando hicimos una superposición de las otras manos, pues vimos, no sin cierta curiosidad, que las manos se tocaban. Estos personajes parecen haber ido de la mano, lo cual es muy interesante porque muchas de estas estelas solo suelen tener un personaje, el guerrero o guerrera, y poco más. Son pocas las estelas de este tipo en la península ibérica que tienen más de un personaje. Y aquí vemos dos personajes como muy unidos, lo cual sugiere, en mi opinión, bastante que detrás de estas representaciones hay historias y hay leyendas o mitos bastante elaborados que la gente compartía y que la gente entendía cuando miraba estas representaciones.
Bueno, como decía al principio, las estelas de guerreros y las estelas diademadas y otros tipos de estelas de la península ibérica han sido bastante un dolor de cabeza para varias generaciones de prehistoriadores españoles. Muchos problemas sin resolver, incluso, bueno, pues todavía a fecha de hoy, por supuesto. Descontextualización, derivada en parte de la carencia de investigaciones in situ. Durante mucho tiempo, el análisis de las estelas se centraba en describir los motivos representados y compararlos con otras cosas, con objetos o con otras estelas, pero realmente no se hacían investigaciones en los sitios donde las estelas se encontraban. En buena medida porque no se sabía dónde se habían encontrado las estelas, porque, como he dicho antes, eran hallazgos casuales, ¿no? Entonces, pues ha habido un gran debate sobre la naturaleza de estos monumentos. No son marcadores funerarios, están usados para tapar tumbas o para solemnizar tumbas, como el caso de las estelas alentellanas que he mencionado antes, o eran marcadores territoriales, paisajísticos, marcadores camineros. La idea de que estas estelas podían ser marcadores de vías de paso y de puntos de paso especialmente significativos, importantes y estratégicos en el territorio, pues las propuso nada menos que originalmente Eduardo Galán en los años 90, junto con la profesora Marisa Ruiz Gálvez y con Ana María Martín Bravo. Y es una idea que, bueno, pues yo creo que podemos decir que 30 años después las capellanías ha demostrado plenamente. O sea, la hipótesis o planteamiento que hicieron estos colegas hace 30 años, ahora se ha verificado de una forma empírica bastante clara. Otra cosa que pues, es bastante desconocida, la cronología de las estelas. No tenemos dataciones, porque no se han hecho trabajos de campo, porque no se sabía dónde se habían encontrado las estelas, ¿no? Esta concatenación de problemas. Y luego está la cuestión de la semántica, ¿no? Como he dicho, en relación con este caso particular, la estela número 12 de Almadén, estos dos personajes que se tocan la mano, ¿qué son? ¿Por qué están tan juntitos y tan hermanados y van así de la mano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay mucha mitología en el viejo mundo y en la tradición indoeuropea de pares. Rómulo y Remo, Gárgoris y Avis, Castor y Pólux. No son pocos los ejemplos que hay de personajes míticos. Bueno, pues llegamos al año 2018 y una cuadrilla de obreros que estaban trabajando en la reparación del camino de las capellanías sacan esta piedra. Se pasaron varios días sentándose en ella para desayunar, ¿no? La tenían allí. Estaban arreglando baches en el camino por orden del ayuntamiento. Hasta que un día uno de ellos, pues más observador, se dio cuenta de, oye, aquí hay unos grabados. Y tuvieron el buen criterio de avisar al ayuntamiento. Y el ayuntamiento avisó a Timoteo. Timoteo me avisó a mí, yo avisé a Marta y así nos pusimos a trabajar. Y es una estela muy especial. Marta la va a explicar luego. Yo no la voy a explicar. De pronto, este sitio de las capellanías nos depara una estela que está en el subsuelo de un camino. Rayos y centellas. Esto es lo que decían Eduardo, Ana María Martín Bravo y Marisa Ruiz Gálvez sobre las vías de paso, ¿no? Bueno, pues hicimos un proyecto de investigación, iniciamos una serie de investigaciones arqueológicas. Hicimos prospecciones, buscamos bastante estelas, no encontramos ninguna. Pero pudimos comprender muchas cosas sobre el territorio y sobre todo sobre sus caminos, ¿no? Y la caminería y la red caminera de la región. Muy interesante. Atención, que este sitio se llama Cañaveral de León porque es un sitio que está conectado con el Reino de León y, bueno, evidentemente con el repoblamiento medieval, etc. Y aquí tenemos vías pecuarias que se llaman Cañada Soriana. Aquí hay vías pecuarias que conectan Huelva con Soria, tierra de Gonzalo. Y son, por tanto, recorridos de larga distancia, caminos muy importantes. Bueno, hicimos también prospecciones LIDAR en varios poblados. Finalmente, un día Marta dijo, ¿por qué no excavamos? Bueno, pues Marta tiene un socio sueco y en Suecia los proyectos están bien financiados. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y gracias a la colaboración entre todos, nos pusimos en marcha. Empezamos en junio de 2022.
Lo primero que hicimos fue derribar las paredes, que fue una pena porque son unos hermosos muros de arquitectura vernácula que jalonaban y flanqueaban el camino de las capellanías para poder excavar. Eso lo hizo una máquina y ese mismo día, el primer día, apareció una piedra muy sospechosa, allí, debajo, literalmente debajo del muro del camino. Luego comprobaríamos que era una segunda estela. Bueno, estuvimos excavando un mes, luego hicimos otra campaña en septiembre de 2023, Timoteo va a dar los detalles, simplemente pues aplicamos, o hemos intentado aplicar casi todo lo que la ciencia arqueológica actual nos permite aplicar, ¿no? Técnicas de campo y métodos de campo, la fotogrametría, por ejemplo, que es una técnica extraordinaria y que realmente es una revolución para la excavación arqueológica porque permite hacer unas reconstrucciones en 3D, pues casi en tiempo real, de lo que uno va excavando, ¿no? Y eso es una ayuda enorme. Esta es una de las tumbas que iban a aparecer allí. Esto también es una fotogrametría, una de las urnas funerarias que hemos encontrado. Hicimos geofísica, aquí está David, organizando una magnetometría de la zona. Hicimos arqueoastronomía con el concurso de César González García, que es un gran experto en este tema, del CSIC. Hemos hecho dataciones por OSL, espero que esto lo va a explicar Marta mejor, con unos resultados muy interesantes, hasta cierto punto sorprendentes, pero por primera vez creo que se ha dado una fecha muy probable, no vamos a decir 100% seguro, porque si fuera seguro sería muy aburrido y no tendríamos para pelearnos. Entonces, muy probable de cuando aquella estela, la estela número 2, fue depositada donde nosotros la encontramos. Hicimos geoarqueología, gracias a nuestros colegas José Antonio Lozano y Teodosio Donaire, pues eso nos sirvió para conocer de qué están hechas esa segunda estela y una tercera que encontramos luego en 2023. Hicimos antropología física de los restos humanos que han aparecido en las urnas, hemos hecho arqueobotánica de los restos de los sedimentos que hemos encontrado en la excavación y, por supuesto, estamos haciendo estudio de la cultura material que hemos encontrado acompañando a estas estelas, incluyendo cuentas vítreas y de piedra, como estas que vemos aquí, y que son bastante propias de lo que podríamos llamar la edad del hierro temprana, la edad del hierro de conexión fenicia, Phoenician Connection, o también conexión griega, y estamos haciendo análisis de todo esto, ¿no? Esto es nuestro restaurador, Juan José Lupión, después de haber reconstruido un arduo trabajo de 6 meses y restauradas las urnas funerarias y las vasijas que acompañaban algunas de estas tumbas, que ahora ya están en el Museo Arqueológico de Huelva, en la exposición permanente dedicada a las 3 estelas de Cañaveral. Entonces, bueno, pues esto ha sido un poco el origen de todo esto. Ahora le doy la palabra a Timoteo y a Marta para que expliquen los detalles de la excavación y de las estelas. Muchas gracias. Bueno, pues yo, por supuesto, igual que ha manifestado el profesor García San Juan, agradecer a la organización de esta actividad y, por supuesto, a todos los asistentes. Y por no detenerme mucho, pues voy a empezar un poco rápido. Bueno, como ya contaba el profesor García San Juan, todo esto viene motivado por la aparición de la primera de las estelas, de la estela 1 de Cañaveral de León, o estela diademada de Cañaveral de León. Como él dice, apareció de forma casual en un camino, el camino de las capellanías, y estas son varias imágenes de ese primer día que fuimos a visitar. Primero visitamos el lugar de aparición y después vimos la estela, y ahí ven varias fotografías del sitio en el que se había encontrado, como él ha manifestado, literalmente sobre la caja del camino, bueno, en una fosa que no era una fosa de implantación, sino donde había estado asentada, con los grabados boca abajo. Eso había hecho que no se descubriese con antelación, pero sí significaba o representaba un resalte para el tránsito de vehículos, y de ahí que se quitase. Junto a nosotros, en una de esas fotografías, pues está miembros de la Corporación Municipal de Cañaveral de León y 2 de las 3 personas que en aquellos momentos, bueno, pues descubrieron la estela, y durante unos cuantos días, como
como hemos indicado, la utilizaron como lugar donde prepararse el bocadillo para almorzar. Estas son algunas imágenes del primer día, el primer momento en el que vimos conjuntamente la estela diademada de Cañaveral de León. En principio la tenían colocada en un acceso, conforme se entraba en el ayuntamiento, en un lugar con mucha luz y prácticamente no se veía nada. Y nosotros mismos, bueno, ayudamos ahí a trasladarla a un lugar más oscuro, y la fotografía que tienen, en este caso a mi izquierda, es la primera imagen que se llegó a ver, en el que pudimos apreciar cómo era y qué era la estela 1 de Cañaveral de León. A raíz de la estela, de la aparición casual de la estela, pues decidimos que íbamos a preparar un proyecto, a pedir que se nos autorizase por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, que es quien tiene las competencias en materia patrimonial, un estudio, por un lado, de caracterización y estudio de detalle de la propia estela, pero también queríamos conocer lo que es el contexto arqueológico en el que se insertaba, es decir, qué había en el entorno arqueológico de aquel sitio donde había aparecido, para poder interpretar, de alguna manera, por qué estaba allí esa estela, si estaba porque realmente siempre estuvo allí, o bueno, se trataba de un nuevo caso, de aparición de un elemento de estas características descontextualizado. Ahí ven un poco la cronología de los pasos que fuimos dando. La estela apareció en abril de 2018, vamos, no aproximadamente, en abril, creo que fue el 18 de abril exactamente de 2018, Feria de Sevilla, lo cual también contribuyó a que todo fuese un poco más rápido. Y realmente no dispusimos de la autorización para empezar a hacer los trabajos arqueológicos hasta 2019, prácticamente un año después, y eso tiene su intríngulis y su explicación, que no es demasiado agraciada, por otro lado. De aquellos trabajos de prospección y estudio de la estela, en cuanto al tema de prospección, hubo dos hechos muy significativos que de momento nos llamaron la atención. En primer lugar, que localizamos una necrópolis de cistas. La cista es el tipo de enterramiento característico del Bronce Antiguo y Medio en el suroeste peninsular, y muy particularmente en Huelva y en la Sierra de Huelva es el sitio donde más localizaciones de este tipo hay. Bueno, pues a escasos 250 metros del lugar exacto donde aparece la estela, había una necrópolis de cistas. En este caso, claramente veíamos 4 o 5 enterramientos, y bueno, no descartábamos que, como suele ser habitual, lo que vemos son agrupamientos. Las necrópolis de cistas se distribuyen en núcleos de 4, 5, 10, 15, a veces más, llegan incluso a 30, y a escasos 40, 50 metros vuelve a haber otro agrupamiento de otras tantas, y así en un área, bueno, más o menos extensa, dependiendo de una serie de circunstancias. Pero, por otro lado, hubo también otro hecho muy significativo, que era el camino. La estela, como hemos explicado, apareció en la Alcaja del Camino, en el camino de las capellanías, pero es que resultaba que este camino de las capellanías, aguas abajo, de forma directa y de una forma muy inmediata y rápida, conectaba con una de las zonas nucleares del poblamiento en la Edad del Bronce en la provincia de Huelva y en Sierra Morena Occidental. En este caso, es todo el entorno del embalse de Aracena, donde por trabajos anteriores, que ahora de alguna manera intentaré también explicar, pues conocíamos una serie de sitios de yacimientos muy, muy significativos. Entre esos yacimientos estaba el Alto del Gato, Las Pedreras, que es uno de los poblados que ha mostrado Leonardo, el modelo digital, pero también, por ejemplo, la Papúa 1, una necrópolis de cistas que excavó Mariano del Amo en los años 70, o el poblado de la Papúa 2 y algunos otros que no voy a referirme. La Papúa 1 es, como digo, una necrópolis de cistas que se excavó en los años 70 por parte del entonces director del Museo de Huelva, Mariano del Amo, y en una de sus tumbas, realmente no en una, en dos, pero en una de ellas encontró un elemento muy singular. Singular en el panorama arqueológico peninsular, pero también muy importante en lo que nosotros estamos estudiando, y es una diadema de plata. En una de estas tumbas de la Edad del Bronce aparece una diadema de plata. Si no me equivoco, creo que en toda la península ibérica han aparecido 8 diademas, o 8 objetos que son interpretados como diademas. 5 de ellos en la zona argárica, uno en la zona levantina, otro en Portugal y este de la Sierra de Huelva.
Es un elemento pequeñito, bueno, como digo, en plata y con un repujado muy fino. Claro, si estábamos estudiando una estela diademada y a escasos 3 kilómetros, 4 kilómetros, había aparecido una diadema en una tumba, bueno, podría existir relación y además a través de un camino que nos comunicaba. Si hay una necrópolis, la necrópolis de la Papúa tiene unas 30 enterramientos, evidentemente hay poblados. Este poblado, la Papúa II, lo estudiamos con el profesor Víctor Hurtado en el año 1994, era, y digo era porque en gran parte ha sido destrozado por una reforestación, un sitio impresionante. Ahí ven uno de sus bastiones, la fotografía de la parte de arriba, que tenía más de 4 metros de altura conservado, parte de la muralla. No sé si el ratón, sí lo puedo mover. El poblado tiene una puerta aquí justo, ¿vale?, que coincide con este bastión, y tiene otra puerta, pues aquí. En línea recta, 1,4 kilómetros. El perímetro de muralla aproximadamente son 6 kilómetros de muralla, lo que había en este poblado. Realmente nosotros solo pudimos excavar, bueno, una pequeña parte, unos sondeos aquí, en esta atalaya, ¿no? Pero bueno, el poblado en sí mismo es un poblado impresionante, de unas características y en parte también difícilmente explicable. Y otro de estos poblados, como ya ha indicado el profesor García San Juan, es el poblado de Las Pedreras, más pequeñito, más próximo a la necrópolis de las Capellanías, pero que también es un sitio con una fuerte presencia de elementos defensivos y que en este caso no se ha excavado y solo conocemos por prospección superficial, pero bueno, podría tener muchas papeletas de ser a lo mejor el sitio en el que habitaban quienes usaron durante un tiempo o durante mucho tiempo la necrópolis de las Capellanías. En la interpretación o en el conocimiento de qué era o qué pudo haber sido el camino de las Capellanías y la importancia que tuvo el camino de las Capellanías, nos ayudó mucho también el conocer y entender y el trabajar con fuentes documentales medievales. En la investigación encontramos varias referencias que podían estar haciendo o señalando ese camino. Dos de ellas corresponden al geógrafo Al-Idrisi, que describe 2 itinerarios entre Sevilla y Badajoz en el siglo XII, un itinerario uno más corto, digamos, con menos estadios, y un itinerario 2 que pasa por una serie de sitios y que, bueno, pensamos desde el principio que podría ser probablemente, o parte de este recorrido podría ser el camino de las Capellanías donde había aparecido la estela diademada. Además de las fuentes medievales de época islámica, pudimos documentar en 1248 una referencia a un camino que dice que va de Sevilla a Xerez. De Sevilla a Jerez se está refiriendo de Sevilla a Jerez de los Caballeros. El itinerario de Idrisi va de Sevilla a Jerez de los Caballeros y de Jerez de los Caballeros a Badajoz, por lo cual pensamos que también podría ser el mismo camino. Bueno, parecía que el camino era más que un simple camino vecinal y con eso trabajamos. En esta imagen ven modelados esos caminos descritos por Idrisi con sistemas de información geográfica, basándonos tanto en la distancia como en rutas óptimas, en los sitios que citaba y que se conocen, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Sigonza, Cuerúa, son sitios de los que sí sabíamos exactamente su localización y pudimos modelar ambos itinerarios y efectivamente uno de ellos pues, pasaba por el camino de las Capellanías. ¿Vale? Entonces, no solo es un camino vecinal, sino que probablemente en época medieval fue una de las principales vías de comunicación entre Sevilla y Badajoz, entre el Valle del Guadalquivir y el Valle del Guadiana. Bueno, podría tener sentido digamos, las hipótesis de que las estelas podrían haber sido marcadores territoriales en camino, ¿no? Para entender el por qué estos caminos están en esta zona, en una zona de la Sierra de Huelva, que bueno, tampoco es que sea un centro neurálgico, creo que también es importante tener en cuenta una cuestión de tipo orográfico, de tipo geomorfológico, que es una particularidad de esta zona. Verán ustedes,
Normalmente la red hidrográfica transcurre paralelo a las unidades del relieve, es decir, tenemos alineaciones montañosas y en medio transcurre la red hidrográfica. En este caso, por unos procesos geomorfológicos distintos y especiales, lo que tenemos es una red hidrográfica disconforme respecto a la estructura geológica. Con lo cual, lo que hacen los ríos es que cortan perpendicularmente las líneas montañosas, las cadenas montañosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Ribera del Hierro. Esto sería la Sierra de Tempudía, que son 1.200 metros de altitud, la Ribera de Montemayor o la Ribera de Hinojales, ¿no? Que también, en este caso, vemos cómo aquí corta perpendicularmente la alineación montañosa. El proceso en concreto es por captura y erosión, o sea, por erosión remontante en captura, pero lo que sí, de alguna manera, explica o da lugar a este tipo de evolución geomorfológica es que se forman pasos naturales que facilitan el tránsito entre la agreste orografía de la zona. Ello podría explicarnos, o podría servir en parte para explicarnos, por qué estos caminos de conexión Valle del Guadiana, Valle del Guadalquivir, incluso más arriba y más abajo, podrían transcurrir por la Sierra de Huelva. Claro, con todos estos antecedentes, la cuestión que nos planteamos es, bueno, tal vez la estela 1 no sea una estela que esté simplemente en el camino porque ha llegado allí por casualidad. Tal vez no esté en su contexto primario, pero lo mismo sí está cerca de ese contexto primario. Bueno, con ello nos planteamos un proyecto de intervención, la excavación, como ya se ha argumentado. Yo he de reconocer que tenía muy poca fe en que allí fuésemos a encontrar nada, y de hecho cuando preparé el proyecto y en la cartela del plano se ve mayoritariamente, pretendía investigar la relación necrópolis-caminos, estelas-caminos, y por eso se planificaban intervenciones en varias necrópolis descistas que estaban próximas al camino, aparte del propio camino. Realmente, y esta fotografía no es de Capellanía, sino es de otro de los sitios que estamos estudiando, Cumbres Mayores, lo que buscábamos en aquel momento era encontrar la fosa de implantación de la estela 1, en el lugar que había aparecido o sus inmediaciones, y por ello hicimos esa gran zona de excavación, como ha explicado el profesor García San Juan, empezando a quitar paredes de piedras del muro. Parece difícil, pero ya esto lo habíamos hecho con anterioridad. En este caso, en Cumbres Mayores, hemos tenido que buscar y documentar los alveolos de inserción de una serie de menhires que nos han aparecido, y este, por ejemplo, es el alveolo de inserción del que denominamos menhir 7, que además es uno de los más característicos porque tiene un antropomorfo tipo ídolo pérdico, es muy curioso y muy bonito. Es un proyecto que estamos desarrollando en la actualidad. En fin, el problema fue que nada más que empezamos a quitar tierra, a quitar paredes en las capellanías, pues aquello se convirtió en un mare magnum de estructuras arqueológicas. Si recuerdan un poco las primeras fotografías, cuando visitamos que había aparecido la estela 1, prácticamente allí no se veía nada, no había nada. Había, pero no sabíamos verlo. Había cantos rodados, había fragmentos de cuarzo, pero pensábamos que era el empedrado característico que suelen tener los caminos en la sierra. Pues no, no eran el empedrado característico de los caminos, sino que formaban parte de la estructura funeraria. Esta es una imagen de la primera campaña. Ahí ya se ven la estela 1, incluso la estela 3, la campaña del 2022, aparte de una serie de estructuras que ahora les detallaré. Y esto ya es una imagen de la campaña del 2023 en el que, como ven, bueno, nos centramos en algunas de esas estructuras y obviamos otras, ¿no? Ahí ven un plano de las excavaciones, bueno, las estrellitas marcan dónde nos aparecieron las estelas y de la denominación de las estructuras, de las distintas estructuras. Por concretar algunas de estas estructuras, la estructura 1 es una estructura tumular de 5 metros de diámetro. El túmulo apenas tiene unos 50 centímetros de resalte, un túmulo conformado por cantos rodados del río y sobre todo mucho cuarzo, y en su interior había dos cistas. La cista 1, que es esta que tienen en la imagen, una cista en principio casi prototípica de las cistas del Bronce Medio en la Sierra de Huelva, tal vez un poco más grande de lo habitual, pero que resultó que estaba totalmente vaciada, sistemáticamente vaciada. Apunta el profesor García San Juan, concienzudamente vaciada. Probablemente, o tal vez, pudo haber sido vaciada
en algún, digamos, proceso ritual o en algún rito de alguna manera. Este tipo de estructuras, túmulos con cistas en el interior, las conocemos en la Sierra de Huelva y en este caso en la Sierra de Sevilla, en la necrópolis de la Traviesa, la tumba 5 de la Traviesa, tenía un enterramiento de estas características y tuvo un ajuar también muy interesante. Pero en el caso de las capellanías, aparte de la estructura 1A, teníamos la estructura 1B. Esto sí es una cista ya característica, prototípica, con unas dimensiones más o menos apropiadas, pero lo que no nos cuadra o lo que no cuadraba era, por un lado, el ritual. Normalmente en las cistas lo que encontramos es inhumación. Bueno, no encontramos nada, pero la investigación sí que ha demostrado que lo que había eran inhumaciones. En este caso, son incineraciones y, por supuesto, el ajuar depositado en la tumba no tiene nada que ver con los ajuares característicos del Bronce Medio, ¿no? En la estructura 1, inserta en ese túmulo, también estaba la estructura 1C, que es donde estaba depositada la estela 2 de Cañaveral de León, la estela de Guerrero, que ahí la ven en una fotografía. Estaba también con grabados boca abajo y además con la cabeza del guerrero en la parte más baja posible, lo que parece indicar que también ha habido un proceso intencionado de amortización. Otra de estas estructuras, para mí está muy significativa, la estructura 4, una cista pequeñita, aislada, sin mayor significación y que, bueno, también, aunque parcialmente espoliada, bueno, tenía un ajuar característico, un ajuar conformado por diversos objetos metálicos, por cuentas de piedra y de pasta vítrea y, bueno, esos objetos parece que tienen relación con elementos de higiene y de decoración del guerrero, ¿no? La estructura 6, una tumba ya distinta, ya no es una cista, es una fosa excavada en el afloramiento, delimitada superficialmente en una serie de piedras y de lajas de pizarra colocadas horizontalmente. Al lado de la estructura 6 es donde apareció, o donde se nos dijo que había aparecido, hicimos fotografías, la estela 1 de Cañaveral de León, y que en este caso estaba expoliada y bastante dañada y apareció únicamente este objeto de hierro. Como he dicho, ahí al lado de la estructura 6 apareció la estela 1, la estructura 8, similar a la estructura 6, constructivamente, insisto, no son cistas, el tipo de monumento ha cambiado, igual que la estructura 7, ¿no? Que es la de que de alguna manera, en mejor medida, ejemplifica ese cambio en el tipo de enterramiento. Ahí vemos cómo se trata de una fosa excavada en el terreno, delimitada por una serie de lajas de pizarra colocadas horizontalmente, lajas muy seleccionadas también, dentro de la disponibilidad, porque es el material local. Se habían seleccionado unas lajas con una coloración muy significativa, violáceo, verdosas, y encima, bueno, tenía su lajas de cubrición por encima, y encima había además un túmulo conformado por cantos rodados y fragmentos de cuarzo, que era lo que veíamos en la caja del camino y que pensamos que era el empedrado. Y realmente era el fósil guía que nos estaba indicando dónde estaba la estructura. La estructura 14, en este caso también un poco diferente, no mucho, la fosa excavada en el subsuelo, pero se delimita a través de una especie de paredes, de pequeñas paredes de fragmentos de cuarzo y de pizarra, y también su ajuar, ¿no? La estructura 12, en este caso otro tipo distinto, una estructura de carácter circular o de forma circular, conformada también por fragmentos de pizarra, probablemente que tuvo un túmulo, aunque es una estructura compleja por la evolución que tuvo. Antes de la estructura 12A, que es la que mayoritariamente excavamos, probablemente hubo una estructura 12C que fue parcialmente destruida cuando se construye la 12A. En la estructura 12 es donde aparece la estela 3, aparece boca abajo. De hecho, la excavamos o la limpiamos en 2022, pero no la levantamos hasta 2023. Y de hecho, la levantamos sin pensar que podía ser una estela, porque sí, de lo contrario lo hubiésemos hecho de noche para poder haber obtenido dataciones de OSL. La cagamos.
literalmente. Realmente nada nos hacía sospechar que podría tratarse de una estela. Entonces, la estela 2 era un granito, allí no hay granito, con lo cual, evidentemente, aquello sonaba raro, pero la estela 3 era una pizarra local. Y esto es lo que hemos excavado de las capellanías, las estructuras que hemos excavado. Hay otras muchas estructuras que hemos delimitado, pero que no nos ha dado tiempo a excavar y allí siguen. He dicho la estructura 12A se excavó, pero no se excavó la estructura 12C, con lo cual todavía nos queda por conocer qué ha pasado allí, pero tenemos la estructura 13, que es esa estructura circular tan bonita que se ve ahí en la imagen, la estructura 9, que es circular, pero parece que tiene una cista en su interior, y la estructura 10, la 11 y la 11 bis, que realmente no llegamos ni incluso a delimitar. En este plano ven las zonas en las que hemos excavado y las zonas en las que hemos hecho geofísica. Nosotros mayoritariamente nos hemos movido en el camino y un poco por debajo del camino. La geofísica nos demuestra que hay estructuras similares por encima del camino y por debajo de donde nosotros hemos excavado. Aproximadamente ese espacio ahí delimitado son 2 hectáreas. Nosotros habremos excavado unos 250 metros. Desgraciadamente, mayoritariamente, esto está en propiedad privada y va a ser difícil, al menos de momento, que podamos excavar. Yo no voy a hacer unas conclusiones, voy a esperar al turno de palabra, pero no quiero terminar sin agradecer públicamente al profesor Hurtado, que en parte, los resultados que hemos expuesto, que yo he expuesto aquí, son del proyecto de investigación que él desarrolló y en el que pudimos colaborar en los años 90 y que nos acompañó en la visita que hicimos en las capellanías en la campaña del 2023, y ahí pongo también una fotografía porque después fuimos a visitar el monumento megalítico de Cumbres Mayores. Y le cedo la palabra a Marta. Bueno, pues antes de empezar mi parte, voy a intentar ser lo más breve que pueda. Dar las gracias a la organización del museo por permitirnos presentar estos hallazgos aquí, y también a Eduardo Galán por su presentación tan generosa. Y yo voy a hablar fundamentalmente de las estelas y del estudio multidisciplinar que hemos hecho de cada una de las estelas. Ninguno de nosotros hubiéramos imaginado que íbamos a encontrar 2 estelas más en este lugar. Igual teníamos la sospecha de que podríamos encontrar un yacimiento arqueológico, pero una estela por año, no. Y además es que son un conjunto de estelas muy peculiar, como iré explicando en las siguientes diapositivas. Y además, peculiar y que ofrece mucha información muy valiosa para comprender el fenómeno de las estelas a nivel peninsular. No solo por el contexto en el que se hallaron, sino también por sus propias características, ¿no? Lo que tenemos es un conjunto de 3 estelas que están realizadas cada una en una litología diferente. Y esto es muy interesante. La estela 1 está realizada en un pórfiro riolítico foliado. Los afloramientos de este tipo de roca aparecen los más cercanos están a 8 kilómetros en la localidad de Cala, y el afloramiento se extiende hasta Bodonal de la Sierra, en el sur de Badajoz. La estela 2 está realizada en un granito, en un leucogranito. Todavía no hemos podido determinar el origen de esta roca, pero hay 2 posibles zonas candidatas. Una que está 80 kilómetros al sureste, más cerca de Sevilla, y otra zona que está al noreste, a 25 kilómetros. La estela 3 está realizada en una pizarra local. Es una pizarra muy, muy densa y, curiosamente, es la estela más pesada de las 3. Como pueden comprobar, aquí en las dimensiones las he puesto a escala a propósito para que vean que la estela 2 y la estela 3 está prácticamente entera, pensamos, tiene algunos fragmentos en la parte de la base, pero por la iconografía pensamos que podría estar prácticamente completa. Tienen medidas bastante similares, ¿no? Es alrededor de 1,20 m, 60 centímetros de ancho, 20 centímetros de grosor. Es muy significativo que tiene unas dimensiones bastante parecidas. La estela 1, al principio, como no teníamos las estelas 2 y 3,
pensábamos que, bueno, como es un fragmento, que quizá estábamos ante la mitad de la estela, ¿no? Y que quizá era una estela pues bastante más monumental. Ahora, bueno, teniendo las tres en el conjunto, yo me inclino más a pensar que posiblemente la estela 1 pues solo nos falte quizá un tercio. Pero bueno, esto es pura especulación porque no lo sabremos nunca. Pero bueno, voy a ir explicando un poquito la iconografía, bueno, y lo que hemos averiguado a través del estudio multidisciplinar en el que ha participado muchísima gente de cada estela, ¿no? Aparte de la litología y del origen, que es muy importante, como podremos ver para la estela 1, hemos creado modelos 3D de cada una de las estelas para estudiar la morfología de los soportes. Quiero enseñarles el modelo 3D. Bueno, no quería enseñarles esto, pero bueno. Porque en el caso de la estela 1 nos llamó mucho la atención que tenía una silueta pues un poco antropomorfa. Parecía que el soporte había sido trabajado en la parte superior. También tiene trabajo en uno de los laterales y una cosa que llama mucho la atención es que la superficie grabada es muy, muy plana. O sea, ha habido ahí un trabajo de regularización muy detallado. Y esto es algo que encontramos también en la estela 2 y en la estela 3, aunque tienen litologías muy diferentes. Lo que los modelos 3D nos ayudan a comprender, y también bueno, otro tipo de técnicas digitales que hemos aplicado, primero, nos ayudan a comprender la iconografía mejor, nos ayudan a interpretarla más fácilmente, porque como verán, la estela 2 es bastante difícil de interpretar. También, bueno, este es un modelo de resolución media, pero cuando tenemos un modelo de resolución alta, podemos llegar a analizar el surco de grabado con mucho detalle. Y luego, bueno, pues con otras técnicas podemos comparar surcos entre estelas y también podemos estudiar la secuencia de creación de esos grabados, ¿no? Porque a veces pues, los grabados tienen secuencias complejas y hay veces que las estelas, no es el caso de esta en particular, pero hay veces otros casos pues, que son regrabadas, ¿no? Posteriormente. Bueno, pues lo que ven aquí, voy a cerrarlo, voy a volver a la presentación. Aquí ven la reconstrucción inicial, ¿no? En la que yo había propuesto que teníamos la mitad de la estela, pero es simplemente una propuesta. Es posible que no fuera tan monumental. Lo que nos permite el modelo 3D es crear una serie de visualizaciones. Tienen un par de ejemplos en la parte derecha de la diapositiva para interpretar más fácilmente los elementos grabados. Entonces, en este caso lo que vemos es no solo un cuerpo humano con un rostro representado, que esto es muy importante, tiene incluso orejas, tenemos un brazo con los dedos indicados, bastante sobredimensionados, y luego una serie de elementos alrededor del cuerpo. También muy importante el torso. El torso, que bueno, se podría interpretar como la representación de una coraza, o quizá incluso, ¿por qué no?, la representación de las costillas, ¿no? La verdad es que no sabemos, porque tampoco tenemos correlatos materiales que nos ayuden o sea, no tenemos corazas, por ejemplo, ¿no?, que se hubieran conservado si es que este tipo de representaciones son corazas. Pero bueno, luego el resto de los elementos que aparecen alrededor de la figura humana, pues tenemos elementos que bueno, interpretamos como, por ejemplo, broche, este elemento triangular, peine o espejo, porque en otras estelas tenemos estos elementos representados con un poco más de realismo y pensamos que por la posición en la que aparecen alrededor del cuerpo probablemente están representando también este tipo de elementos. Además, tenemos un elemento encima de la cabeza que, bueno, puede ser un tocado, no sabemos realmente porque, como pueden ver, es bastante diferente a la estela, por ejemplo, el elemento que ha mostrado Leonardo de Almadén de la Plata 2, que tiene un reticulado interior. Pero bueno, ya veremos luego otros ejemplos para que vean la diferencia. Otra cosa que hicimos fue un análisis digital de la superficie de correlación para establecer si
hay posibles indicios de que la superficie pudiera haber estado pigmentada. En este caso es la única de las 3 estelas en la que tuvimos resultados positivos. Y como pueden ver aquí en esta pequeña fotografía, se ve una superficie muy rojiza. Y todo parece indicar que la superficie de la estela fue coloreada con un color rojo antes de ser grabada, porque ven que en el surco es bastante claro. Y eso es probablemente pues, lo pudieron haber hecho para ganar más contraste y para que los grabados se vieran mejor. La estela 2 es muy diferente, muy difícil de interpretar. Es más una estela de guerrero, como las que conocemos en otras zonas de la península ibérica. Es un granito, como he dicho, y pensamos que está prácticamente entera. El problema que tenemos es que los grabados son muy superficiales y son muy finitos. Y bueno, fue muy complicado interpretar los grabados de esta estela. De hecho, tuvimos que utilizar métodos de visualización mejorada a partir de un modelo 3D de muy alta resolución para hacer una interpretación semiautomática de pues, los grabados que se conservan en la estela. Pero aquí, como pueden comprobar, así como en la estela 1, en el modelo 3D, se podían ver muy bien los grabados, esta estela se ven pues, bastante mal. Otra cosa que es importante destacar es que en las 3 estelas no hay evidencia de líquenes y además están muy poquito erosionadas, o sea, están muy bien conservadas las 3 superficies. Entonces, esto nos hace sospechar que una vez que las estelas, que estas caras fueron grabadas, probablemente pues las estelas pues fueron depositadas o cayeron pues muy pronto después de haber sido creados los grabados, ¿no? O pudieron haber estado en algún sitio protegidas. Y la tercera, aquí tienen la interpretación, ¿no?, de los grabados gracias a esos métodos de visualización que podemos utilizar hoy en día gracias a las tecnologías digitales. Entonces aquí, como pueden ver, pues tenemos una serie de elementos mucho más esquemáticos que en la otra estela y bueno, pues hemos interpretado algunos elementos de manera muy tentativa, por ejemplo, pues el broche, un posible espejo, una espada al cinto, también porque muchos de los elementos que aquí aparecen de una manera muy parecida en otras estelas de guerrero conocidas en la península ibérica. Lo que vemos es un cuerpo humano muy esquemático, en este caso no tiene rostro, tiene un tocado con cuernos en la cabeza, un posible casco con cuernos, tiene los dedos de las manos y de los pies muy detallados, también sobredimensionados, y además tiene 6 dedos en cada pie, la polidactilia, ¿no?, que también se conoce en un yacimiento calcolítico en Montelirio. Y luego tiene pues, un arco con flechas y otro posible arco. Bueno, son interpretaciones y bueno, veremos otros ejemplos en los que estos elementos se ven mucho mejor. Pero como pueden comprobar, este elemento triangular está también encima del hombro derecho, el posible espejo también encima del hombro derecho. Y la estela 3, que esta fue la sorpresa monumental, que no esperábamos, por supuesto, que fuera una estela y por eso pues, pasó lo que pasó. Pero bueno, esta estela es maravillosa, nunca pensamos que iba a pesar tanto, de hecho nos costó sudor y lágrimas llevarla a la localidad de Cañaveral de León para depositarla ahí en el ayuntamiento. Y aquí, como pueden comprobar, los grabados son mucho más parecidos a la estela 1, se pueden leer de una manera pues muchísimo más fácil. Y el soporte tiene lados naturales, este lado de aquí, de la izquierda, tiene trabajo de regularización en uno de los lados y sobre todo en el lado distal y en la parte inferior tiene varias fracturas. Entonces pensamos que le falta parte, pero que está prácticamente entera. Lo que es muy interesante de esta estela es que, una cosa muy curiosa es que parece que se quedaron sin espacio, es decir, probablemente empezaron con la parte superior del cuerpo humano y entonces lo que ven abajo son los dedos de los pies y las piernas que han sido representadas debajo del torso
de una manera completamente amorfa, porque es que probablemente, bueno, esa es mi interpretación, pero no lo podré demostrar nunca, claro. Probablemente se quedaron sin espacio, entonces pues quisieron representar al resto del cuerpo humano en el espacio que les quedaba. Voy a volver bueno, y otra cosa muy importante también, la superficie, ¿no? Como las estelas 1 y 2, en este caso también la superficie ha sido regularizada. Entonces, la interpretación de estos grabados es mucho más fácil también, ¿no? Vemos que hay un posible peine encima del hombro derecho, 2 espadas que tienen empuñaduras representadas de una manera que es bastante común en las estelas, un espejo que, como ven, está exactamente en la misma posición que en la estela 1 y además está representado de una manera muy parecida, ¿no? Con las 3 pequeñas cazoletas representando el mango, y un tocado, ¿no? Tenemos un cuerpo humano muy parecido a la estela 1, también con orejas. No sé, leímos en la prensa, ¿no? En algún momento que había gente que hablaba de, no sé si de UFOs, ¿no? Y de extraterrestres, hay también de género fluido, sí, pero bueno, lo que es muy interesante de esta estela es no solo que repite la morfología en la representación del cuerpo humano que encontramos en la estela 1, también que tiene una serie de elementos que aparecen típicamente en las estelas de Guerrero y también en la estela 1, y luego además tiene el falo claramente indicado, que esto es un aspecto que no es común en las estelas de Guerrero. Generalmente pensamos que las estelas de Guerrero pues, representan guerreros masculinos, y bueno, puede haber sido así, pero lo que es muy interesante es que aunque representan cuerpos humanos, lo que es la indicación del sexo es muy rara, y veremos luego los números. Entonces, la estela 1, lo que vemos desde un punto de vista iconográfico es que encuentra bueno, parecidos formales en estelas que están en zonas muy diversas del occidente peninsular. Lo que me parece muy interesante es primero destacar que el tocado que tiene no tiene mucho que ver con los otros tocados que tienen otras estelas tradicionalmente llamadas de tocado o con diadema. Pero tiene algún parecido muy interesante con, por ejemplo, la estela de Torrejón Rubio II, la número 2 de aquí, en el sentido de que tienen el rostro representado y también tienen la fíbula representada encima del hombro derecho y el peine al lado del brazo derecho. O sea, son convenciones iconográficas que se están repitiendo en lugares muy distantes. Entonces, no estoy sugiriendo que fueran creadas por la misma persona, pero que sí había convenciones iconográficas que estaban moviéndose, ¿no? Y que eran compartidas en lugares muy distantes. Entonces, esto pues, solo se puede explicar por la conectividad. También muy importante la estela de Bodonal de la Sierra, que está apenas, son 20 kilómetros, ¿no? De Cañaveral de León. Bodonal de la Sierra y Cañaveral de León 1 están realizadas en la misma litología y pensamos que la roca de Cañaveral de León 1 viene del mismo afloramiento. También muy interesante que tienen un parecido iconográfico bastante grande en la forma en la que tienen representada el rostro. Y poco más, porque el problema de la estela de Bodonal, como sabemos, bueno, pues no tiene un contexto conocido y además solo se conserva un fragmento muy pequeñito que está en el Museo de Badajoz. La estela 2 también nos está indicando, bueno, pues mucha conectividad, ¿no? Lo que vemos es que la iconografía muestra parecidos pues, con otras estelas que se conocen, por ejemplo, Fuente de Cantos, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que es probablemente la estela más monumental, la estela de Guerrero más monumental que existe en la península ibérica, con 2,30 metros, creo. Es muy impresionante y tiene un cuerpo de guerrero representado esquemáticamente de una manera muy similar, por ejemplo, al guerrero que encontramos en la estela 2, ¿no? La estela 2 también bueno, está realizada en un leucogranito y una de las posibles fuentes de granito está cerca de la estela de Burguillos, que está muy cerquita de Sevilla, y que también está realizada en granito. Es una de las pocas estelas de Guerrero realizadas en granito. Pero bueno, solo quería también indicar
la estela de São Martinho II, que se encuentra en Castelo Branco, al norte del Tajo, en Portugal, que tiene un guerrero que también tiene una espada al lado del cuerpo y un arco con flecha, y está además en una escena de caza, ¿no? Entonces, tampoco es tan raro que en una estela de guerrero tengamos pues, arcos y flechas, que es lo que encontramos en la estela 2. Y finalmente, la estela 3, lo que quería destacar es que, al principio pensábamos, tiene tocado. Lo que pasa es que hay gran variedad de tocados, ¿no? Hay gran variedad de elementos que están encima de la cabeza. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Una de las pocas estelas con tocado, o esta representación esquemática que está encima de la cabeza y con indicación sexual, es la de Capilla 1, que aparece en La Serena, y es una de las pocas. Entonces, tradicionalmente las estelas con tocado diademas se han interpretado como estelas femeninas y las estelas de guerrero como estelas masculinas. Pero yo creo que los hallazgos de Cañaveral de León verdaderamente muestran que es todo mucho más complejo. Que yo pienso personalmente que, había muchos tocados diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo de Cabeza de Buey 2, ¿no? En donde tenemos un guerrero con otro tocado muy parecido al de la estela de Cañaveral 1. Y luego también tenemos pues, a Tegua, por ejemplo, que tiene un elemento cónico encima de la cabeza, que ha sido interpretado como un posible casco cónico, ¿no? Y que además tiene la indicación del falo como la estela de Cañaveral 3. Entonces, pues hay una serie de elementos en la iconografía de todas estas estelas, como los tocados, peines, espejos, que realmente pues aparecen tanto con estelas con tocado como en las estelas de guerrero, ¿no? Entonces, no necesariamente son elementos asociados a un género en particular. Quizá estén más asociados a pues, el rol social o a la posición social que esos personajes que están siendo representados por las estelas pues, incorporaron en vida, ¿no? Entonces, ya para acabar, otra estela maravillosa que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, la primera que se encontró, la estela de Solana de Cabañas, por Mario Rosso de Luna. Desde entonces, como bien ha indicado Eduardo, Leonardo, Timoteo, pues hemos escrito muchísimo, todos tenemos opiniones muy fuertes sobre muchas cosas relacionadas con las estelas, ¿no? Todos tenemos nuestras propias teorías sobre diferentes aspectos de las estelas. Pero con Cañaveral de León ciertamente no hemos cerrado ninguna cuestión, pero yo creo que, pensamos que los datos que se han generado a través de esta investigación y a través de este trabajo de campo sí que ayudan a generar debate, a avanzar en la comprensión de estos monumentos y, sobre todo, a ilustrar su complejidad y su variabilidad, ¿no? Entonces, a nivel de funcionalidad de las estelas, un tema muy, muy debatido, pues, como bien ha dicho Eduardo, es la primera vez que se encuentran dos estelas en contexto arqueológico en el transcurso de excavaciones arqueológicas. Estamos muy orgullosos y pero como bien han visto con los contextos tampoco son fáciles de interpretar, porque en el caso de la estela 2 parece un contexto de amortización, el caso de la estela 3 es también un caso difícil de interpretar. Entonces, aunque no se han encontrado igual en posición primaria, en la estela 3 no lo sé, no está en primaria, pero podría estar in loco. Sí que aparezcan tres estelas en un complejo funerario es demasiada casualidad. O sea, tiene que haber sido un contexto de utilización primaria, de eso estamos convencidos. Pero a la vez está la dimensión del paso, ¿no? La dimensión del camino y la dimensión territorial, que es tan importante, ¿no? como todos han destacado aquí. Y pues lo que realmente emerge de todo esto es que funcionalidades no son excluyentes y que pues, un complejo funerario de estas características pudo haber tenido un papel importantísimo, ¿no? En la articulación del paisaje y de la comunicación, y a la vez pues las estelas pudieron haber sido utilizadas pues, para marcar no necesariamente tumbas individuales, pero sí áreas en una necrópolis o en un área de carácter ritual pues especial. También es interesante destacar que las caras decoradas
están un poco erosionadas, como he dicho. Entonces, también está la cuestión de cuánto tiempo estuvieron las estelas en vertical, quizá no mucho. El tema de la temporalidad, bueno, pues es un tema que entre nosotros hemos debatido muchísimo. Tenemos una fecha de OSL, por fin una fecha, una datación radiométrica, absoluta. Pero, claro, realmente lo que tenemos es una fecha máxima, pero tenemos un rango bastante amplio en 2 sigma. Pero bueno, es una referencia cronológica que lo que nos está indicando es que estamos en un complejo funerario de muy larga duración y que las estelas tuvieron un papel importantísimo, ¿no?, en algún momento de la biografía de ese complejo funerario, que además sabemos por las cistas excavadas que bueno, también estaba en utilización durante la Edad del Hierro. Iconografía y manufactura, bueno, pues que tenemos diferentes iconografías, ¿no? Quizá diferentes manos, ¿no?, de grabadores y diferentes calidades de grabado. Y ya para acabar, el tema de la conectividad, ¿no? Importantísimo, las capellanías, el camino ya lo indicaba, la iconografía también incide, ¿no?, en la conexión de esta zona de la Sierra de Huelva con el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, las arquitecturas del complejo funerario también y la cultura material que hemos recuperado de la excavación. Entonces, bueno, pues la gran cuestión es por qué razón, bueno, estas comunidades de la Sierra de Huelva, que hoy en día parece tan remota, estaban tan bien conectados, ¿no?, con todas estas zonas del suroeste peninsular. Entonces, pues una posible hipótesis, entre muchas otras, pues pudo haber sido la riqueza de cobre de toda Sierra Morena, ¿no?, y Huelva, por supuesto. Y nada más, pues para acabar, muchas gracias a todo el equipo y a los estudiantes, también particularmente de la Universidad de Sevilla y Durham, y también a pues las entidades que nos han financiado, y muy especialmente al Ayuntamiento de Cañaveral de León, a los 2 equipos de gobierno que han apoyado los trabajos durante las 2 campañas, porque bueno, sin su ayuda yo creo que no hubiéramos podido producir pues toda la información y no hubiéramos probablemente podido llevar a cabo las excavaciones pues lo bien que pudimos llevarlas. Y nada más. Gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. Se han planteado temas muy interesantes, muy novedosos. Y es su turno. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, me parece magnífica. Quería dirigirme a la doctora Marta Díaz Guardamino. Bueno, darle las gracias, porque gracias a ella yo descubrí estas maravillosas piedras que me tienen loca. Y además yo he terminado ahora mismo el grado de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi TFG versaba sobre un estudio de un grupo de 25 estelas decoradas en La Serena. Expuse mi trabajo y el profesor Fernando Quesada me dijo: me parece muy bien que usted considere que están relacionadas con los caminos, que sean marcadores territoriales, que están relacionadas con los abrigos, con pinturas, con metales, pero usted sabe que la doctora Marta Díaz Guardamino ha descubierto hace unos días un túmulo y estamos hablando de una necrópolis y se han encontrado estelas. Entonces le aconsejo que siga estudiando y que investigue para el TFM. Entonces, por eso estoy aquí, precisamente porque me han sorprendido, todo lo que ustedes han descubierto. Me parece maravilloso haber encontrado por fin un contexto donde posiblemente estuvieran allí, posiblemente se hubieran trasladado, pero sí que ya tenemos arqueólogos que encuentran estelas, no solamente labradores o personal que habita las zonas. Eso me parece maravilloso. Y quería preguntarle, porque algo que me ha sorprendido, aparte de que se puede seguir investigando, por supuesto, porque no es excluyente el hecho de que estén en contextos funerarios, con que tengan otro tipo de funciones, pero sí que me ha llamado muchísimo la atención porque no lo había visto nunca y siempre lo he preguntado por esos restos pictóricos, esa capa que ha dicho de color rojizo y que posteriormente se habrían realizado los grabados.
creo que es la primera vez que podemos hablar de que quizás las estelas pudieron estar decoradas con algunos colores. No sé si me podría avanzar algo más sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por sus palabras. Y bueno, esto fue un descubrimiento colectivo, ¿eh? Y bueno, fue una gran sorpresa y bueno. Sobre el tema de los pigmentos, sí que, bueno, la verdad es que cada vez que hemos realizado un estudio multidisciplinar, Miguel Ángel Rogerio Candeleda, que es es el especialista en pigmentos y también en lo que él llama el Digital Image Analysis, o él utiliza una serie de tecnologías digitales para la detección de pigmentos. Pues hemos probado, hemos aplicado el mismo método en las diferentes estelas y la verdad es que nunca hemos encontrado, nunca hemos tenido un resultado positivo como este. En una estela que estudiamos hace unos años, la estela de Montoro, que no es una estela que pertenezca a esta serie, encontramos restos de carbones, pero supimos que alguien de Montoro, pues había pintado la estela recientemente y demás, ¿no? Entonces no. Pero bueno, este es un tema que está por hacer verdaderamente, porque no es solo, hay muchos métodos que hoy en día se podrían aplicar para la detección de pigmentos. Sé que, por ejemplo, en el sur de Portugal hay una serie de menires estudiados por el profesor Mario Varela Gómez, que son mucho más antiguos, ¿no? Normalmente datados en el Neolítico Medio. Y sí que hace unos años mencionaron la existencia de restos de pigmento rojo en 2 de esos menires. Pero es que entre las estelas típicas, ¿no?, de la península ibérica, es un trabajo que está por hacer, verdaderamente. Vamos. Como dice Marta, es que no se ha estudiado realmente mucho el tema, no se han hecho muchos análisis de la superficie de las estelas para comprobar si hay o no vestigios de pigmentos. No sería nada raro, por otra parte, que lo hubiera, porque como muchas de estas estelas están bastante relacionadas conceptualmente, incluso gráficamente a veces, con lo que vemos en el arte megalítico, en estelas que están en monumentos megalíticos, o lajas u ortostatos de monumentos megalíticos que están decorados con motivos grabados y con motivos pintados. Y la pintura a veces es muy frecuente en el megalitismo, en los paramentos del megalitismo, en algunos casos pues en lajas y en ortostatos que sí tienen cierto sentido escultórico también. Vamos, pienso en el caso de Montelirio, por no irnos muy lejos, también aquí en Sevilla, en Andalucía, donde las lajas de pizarra del Tolos estaban cubiertas con una capa muy gruesa de pigmento rojo de cinabrio, y encima de esa base se habían pintado motivos de diversas características, pues bueno, del tipo de los que vemos en el mundo calcolítico de la edad del cobre, ¿no? Esto lo estudió la profesora Primitiva Bueno y ya publicó. O sea que la relación entre pintura y estas estelas, a mí por lo menos me parece bastante esperable. Ahora, que es que no se han hecho, haría falta un buen programa de análisis, de muestreo para comprobarlo. Bueno, pienso que después de un TFM sería un buen tema de tesis doctoral. Y además, porque claro, también tenemos una serie de estatuas menhir en la península ibérica maravillosas, y algunas de las estatuas menhir yo sospecho que tienen restos de pigmento. Lo que pasa es que, claro, nunca lo he hecho de una manera sistemática, pero bueno, hay algunos ejemplos maravillosos que además se merecerían estudios con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Una cuestión con este tema. Lo sorprendente de la estela 1 es que cuando hacemos el análisis de pigmento lo que pensamos que íbamos a encontrar es pinturas en los surcos grabados, y lo que encontramos es lo contrario. Es decir, se pinta, se le da ese pigmento y después se graba, con lo cual se consigue incluso más contraste que de la otra forma. Pero cuidado, porque hicimos algunas pruebas, y cuidado me refiero, hicimos una prueba, fuimos a la zona donde los geólogos nos decían que procedía la materia prima,
Cogimos alguna piedra de pórfido riolítico y cogimos otras piedras de alrededor para pulir. Entre ellas cogimos un hematite, un nódulo de hierro. Pulimos con ella y la superficie se pintó completamente de roja. Pudo haber sido algo intencionado o no intencionado. Es decir, que el tema de los pigmentos da para mucho y para mucha arqueología experimental además. ¿Alguien más? Bueno, lo primero, un honor saludaros a todos, para mí es un placer. Y os quería preguntar una cosa muy rápida, que vi en una conferencia de Marta Guardamino, en la que hablaba un poco del uso que se había dado de estelas megalíticas previas que habían sido reutilizadas para hacer este tipo de estelas ibéricas. Y quería preguntar qué se sabía más al respecto de esa reutilización de las mismas piedras. Y luego en esa misma conferencia hablabas también de grabados similares a los de las estelas que habían aparecido en afloramientos de roca naturales, digamos, que no eran lajas de piedra. Y quería preguntar un poco también sobre qué se había descubierto a partir de ese momento. Gracias. A ver, sí, o sea, la primera pregunta era, perdón. La reutilización. Sí, perdón, sí. Sí, bueno, existe una serie de estelas de Guerrero que están hechas sobre soportes fálicos, de morfología fálica. Por ejemplo, la de Magacela, que la tenemos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, pero también pues, la de Cancho Roano, y hay algunos ejemplos más que, bueno, pensamos, o algunos pensamos que pudieran haber reutilizado menires anteriores, ¿no? Pues porque son soportes de morfología fálica que además pues, han sido trabajados. O sea, tienen una morfología fálica porque han sido muy bien trabajados para obtener esa forma. Entonces, pues en las zonas en las que aparecen, además, se conocen tradiciones bueno, de menires con morfología fálica bueno, que son creados durante el Neolítico. Entonces, hay algunos casos, pero bueno, tampoco creo que, aunque tampoco, es que no sabemos hasta qué punto fue algo extendido, claro, porque por ejemplo con la estela de Cañaveral de León I, al principio como el soporte es ligeramente antropomorfo, pues estuvimos contemplando la posibilidad de que quizá pues esto hubiera sido pues un soporte anterior que luego fue trabajado. También está, bueno, hay una que... Espera, tengo aquí. La estela de Granja de Toniñuelo, que está aquí también en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Cuántas estelas hay aquí? Sí, que apareció muy cerquita del Zolos de Granja de Toniñuelo y además es un soporte bastante monumental que además cuyas dimensiones no están lejos de las dimensiones de algunos de los ortostatos del corredor de ese monumento megalítico. Entonces, pues pudo haber sido un elemento reutilizado. Lo que pasa es que el problema de las reutilizaciones, pienso yo, es muy difícil de probar verdaderamente. Entonces, a no ser que tengas un soporte que claramente te indica o grabados de un periodo anterior que han sido conservados y no han sido borrados, pues me parece complicado. Pero sí interacciones que tenían con menires previos y estatuas previas que no las solucionaban. Ya se ha entendido pero no a lo mejor Ya, no sé. Bueno, con el tema del arte rupestre, sí. O sea, hay algunos sitios, sobre todo en Cáceres, Badajoz, algunos abrigos con arte rupestre pintado, pero también grabado, en los que aparecen motivos parecidos, motivos que aparecen en las estelas. Por ejemplo, en La Serena hay dos sitios, Arroyo Tamujoso, por ejemplo, es uno, que lo publicamos, hicimos una revisión
también con un modelo 3D y demás. Y ese sitio es increíble porque, o sea, esos grabados están representando lo típico que encontrarías en una estela de Guerrero. El soporte es completamente plano, o sea, es un afloramiento, y entonces han grabado esos motivos en un soporte completamente plano. Es interesantísimo porque está al lado de un arroyo que es muy profundo y además está orientado al sureste. Pero si uno no sabe que esos grabados están ahí, es dificilísimo verlos. Y a mí lo que me parece increíble, ¿no?, es que el equipo que prospectó esa zona, que es un equipo que tiene una experiencia increíble en la prospección para detección de arte rupestre, bueno, pues encontraran este sitio, ¿no?, porque es que es muy difícil de encontrar, vamos, de ver. Entonces sí, o sea, yo creo que el mundo de las estelas es mucho más complejo de lo que normalmente pensamos. Se extiende más allá de las estelas. Entonces yo creo que sí, esto requiere también que cambiemos un poco el marco, ¿no?, de pensamiento, porque probablemente pues, en el futuro se encontrarán más sitios de arte rupestre, pues bueno, además hay más sitios, o sea, en el Tajo, por ejemplo, en el arte rupestre del Tajo, había una serie de grabados con representaciones de escudos, también con escotadura en V y espadas, que lo estudió el profesor Mario Varela Gómez, que fueron inundados, ¿no?, pues por una de las presas. Pero sí, o sea, esas conexiones van más allá, ¿no? Sí. Es también tema para otro trabajo de investigación. Sí. Eso, aquí a repartir. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Anímense, que no hay otra oportunidad y se nos acaba el curso académico. Sobre esto de las reutilizaciones, no sé si te interesará, pero si te interesa el tema, ten en cuenta que también hay varios casos bien documentados y conocidos de estelas de este tipo, de Guerrero, etcétera, que han sido reutilizadas posteriormente. Por ejemplo, hay un par de casos conocidos en los que se hicieron inscripciones funerarias romanas. Que había, gracias, como se había inspirado en algo previo. Si habían visto, pues eso, como los megalitos y habían querido utilizarlos. Con seguridad, o sea, igual que nosotros sabemos que hay megalitos en el campo, la gente de la Edad del Bronce lo sabía, que había megalitos antiguos. Y de hecho muchos megalitos son utilizados durante la Edad del Bronce y durante la Edad del Hierro. Hay muchísimos casos de continuidades de uso y de persistencias de uso a lo largo de muchos siglos y milenios. O sea, son persistencias milenarias en algunos casos. O sea, que sin duda tenían conciencia de la existencia de esos elementos en el paisaje y en muchos casos esos elementos antiguos en el paisaje eran muy importantes para ellos. En la Edad del Bronce, en la Edad del Hierro, están usando megalitos neolíticos y de la Edad del Cobre. O sea que hay una interacción de la gente con su pasado siempre. Igual que nosotros arqueólogos buscamos entender nuestro pasado, lo buscaba la gente hace 5.000 años, también querían conocer su pasado. Sí, ya te digo, hay casos de estelas de Guerrero que tienen inscripciones funerarias romanas, en latín. En Ciudad Real, en Chillón, se encontró una, está en el Museo de Ciudad Real. En Cáceres, en Iba Hernando, hay otra. Hay algunos casos también con inscripciones tartésicas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, eso también es interesantísimo, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, uno de los soportes en los que aparece una de las escrituras alfabéticas más tempranas del occidente europeo es en las estelas epigráficas que aparecen en el suroeste de la península ibérica. Y claro, esas estelas epigráficas aparecen frecuentemente asociadas a necrópolis de cistas, que normalmente son de la Edad del Hierro, pero que además muchas veces imitan a las necrópolis de cistas de la Edad del Bronce. Y hay un par de casos como Leonardo está diciendo, ¿no?, de estelas de Guerrero que fueron reutilizadas, además exactamente de la misma manera. Es muy interesante. Les dan la vuelta y entonces en el espacio vacío, sin iconografía de este tipo,
pues inscriben ahí su epígrafe, ¿no? Y claro, yo creo que tampoco es casualidad, ¿no? que luego, después de las estelas de Guerrero, pues tengamos la tradición de estelas epigráficas, ¿no? Y que las estelas de Guerrero y las estelas con tocado aparecen en zonas en las que había mucho megalitismo y mucha tradición de menires, ¿no? Porque, como dice Leonardo, ¿no? Esos elementos estaban a la vista y todas estas comunidades estaban pues, reinterpretando constantemente, ¿no? Pues, probablemente tenían tradiciones orales asociadas a todos estos sitios. Y claro, pues verdaderamente probablemente inspiraron, ¿no? Estas nuevas tradiciones de estelas o de escultura. Y bueno, esto también a veces son como revivals, ¿no? A veces imitan tradiciones antiguas. Bueno, que sí, o sea que yo creo que una de las cosas dentro del contexto europeo, una de las cosas mejores que tiene la península ibérica en comparación con otras regiones es que tenemos muchas tradiciones diferentes de escultura. Y además tenemos la tradición de estelas epigráficas y además tenemos un megalitismo riquísimo. Entonces, bueno, pues para el estudio de este tipo de interacciones con la tradición más antigua, ¿no? De las sociedades prehistóricas, cómo interactuaron con su pasado, ¿no? Y cómo recrearon este tipo de monumentos, pues... De hecho, las capellanías es un ejemplo de eso, porque las capellanías, sí, los materiales que hemos encontrado demuestran un mestizaje cultural. Hay cosas que son de tradición oriental, fenicia, y pasta vítrea, por ejemplo, que no lo vas a encontrar evidentemente antes de la Edad del Hierro y antes de que, bueno, pues lleguen los fenicios al sur de la península ibérica, etcétera, o vasos, o sea, urnas de cremación de tipo Cruz del Negro, junto con vasos de tipo Chardón. Hay una mixtura tanto en la cultura material como en la arquitectura, como ha explicado Timoteo. Una cosa que destaca mucho de las capellanías es que hay mucha variedad y mucha variabilidad de conceptos arquitectónicos. Hay cosas que se parecen mucho a la edad del cobre y a la edad del bronce, y hay cosas que no existen en la edad del bronce, como son esas tumbas con el encachado, la número 7, con un encachado rectangular, que es una cosa más novedosa, y vemos una probable reutilización de una cista antigua con unas urnas de cremación de la Edad del Hierro. O sea, hay un diálogo clarísimamente ahí fosilizado entre el presente y el pasado y entre tradiciones locales y tradiciones foráneas. Así que realmente es un punto de encuentro. De hecho, el artículo que estamos preparando ahora para dar a conocer el registro arqueológico lo hemos llamado Road to Encounters, camino de encuentros o camino a los encuentros, porque nos parece que las capellanías es un sitio que ejemplifica muy bien la interacción que la gente tiene entre el presente y el pasado y entre lo local y lo foráneo, ¿no? Y lo extranjero, que es una cosa común a todas las sociedades y ocurre siempre, en cualquier momento. Y aquí está visibilizado con todo este elenco tan rico de cultura material y de arquitectura y tan diverso. Es realmente un mestizaje llamativo. Hay cosas en las capellanías que se conectan con la necrópolis de La Joya, por ejemplo, en Huelva, y hay otras que, bueno, pues se conectan. Encontramos un trozo de la Chapulimentada, no lo hemos puesto, pero eso no lo sueles encontrar en una necrópolis fenicia, ¿no? Mariano. Sí, más de lo que parece. Una última oportunidad antes de que nos echen. El profesor Ruiz Zapatero. Yo creo que una de las cosas más interesantes que me ha sugerido toda la presentación es intentar medir cuál es el grado de representatividad y de singularidad de las estelas en todo el arco temporal. Claro, eso supone de alguna manera intentar algo muy complicado, que es una especie de demografía regional desde el cuarto milenio, por lo menos, hasta épocas muy avanzadas. Pero claro, ¿cuál sería el número de estelas labradas por generación, por siglo, para intentar de alguna manera acercarnos a cuál es verdaderamente la singularidad de las estelas? Y en la necrópolis que estáis excavando tenéis una oportunidad estupenda, porque ahí sí que se puede acotar el número de enterramientos y ver
el número de estelas, porque lo que queda también abierto es, claro, la significación profunda de esas estelas. Pero claro, eso no podemos ir más allá de lo que habéis planteado, habéis sugerido. Y la segunda observación, que me parece que es una consecuencia de la anterior, es que en un arco temporal tan largo es evidente que los usos o las funciones o las significaciones concretas han podido ir cambiando y mezclándose, como decía Leonardo, en la propia tradición de la realización de las estelas. Pero efectivamente el título de la conferencia no ha defraudado en absoluto. Es verdaderamente cierto. Eso que dice Gonzalo me parece interesantísimo y desde luego creo que las capellanías podría ser un sitio para intentarlo. Un obstáculo que yo veo es la cuestión de la temporalidad. Es decir, nosotros estamos pendientes de recibir resultados de radiocarbono de los huesos humanos que hemos encontrado en las urnas de cremación. Pero realmente eso no nos va a dar toda la dimensión de la temporalidad de la necrópolis, que seguro es mucho más amplia. Nos va a dar probablemente la fase de uso o la época de uso en la edad del hierro temprano. Las otras tumbas, ¿por qué estaba la estructura 1A vaciada? Que es clarísimamente una arquitectura de tipo funerario, como sabemos por muchos otros sitios. Ahí ha habido un trajín, como decimos en Andalucía, un trajín y un meneo bastante importante de sucesivas generaciones reinterpretando el espacio, gestionando el espacio, los monumentos, la cultura material, etc. Y eso es difícil de establecer arqueológicamente y, sobre todo, necesita una buena base cronométrica. Las dataciones de OSL que hemos hecho, que bueno, nos han dado un buen dolor de cabeza porque, en principio, no es lo que se esperaba de una estela de guerrero, ¿no? Las dataciones, las dos que hemos hecho, son bastante consistentes entre sí. Las hicimos al sacar la estela número 2 y, por tanto, en teoría datan el momento en el que la estela número 2 fue depositada. Y esas dos dataciones combinadas a 2 sigmas, la datación que dan es 2700-1300 a.C. Ya sabéis que las dataciones de OSL tienen unas desviaciones estándar grandes de 300 años. Bueno, suelen ser un 5% de la edad de la muestra, datada. Entonces, 2700, 1300, bueno, es mucho decir. Esto lo hemos debatido mucho entre nosotros. A mí me parece importante tener en cuenta que, claro, si esa estela tiene una espada representada, la espada en sí también tiene un valor cronológico. Y en la península ibérica no se conocen espadas hasta más o menos el siglo XVIII a.C. En el mundo argárico, en el mundo del suroeste, están mucho peor datadas. Entonces, bueno, a lo mejor podemos combinar eso con la OSL y entonces la edad que te resulta es que esa estela fue puesta donde la hemos encontrado entre aproximadamente 1800 y 1300. Pero esa no es la edad, digamos, que en principio se espera de estas estelas. Esto nos sitúa en un horizonte nuevo, nos abre unas posibilidades nuevas a nivel interpretativo. Son más antiguas las estelas de guerreros de lo que se había pensado. Yo pienso que es una posibilidad a la luz de estos resultados, pero son dos dataciones solas. La estela número 3, como yo decía, pues la cagamos porque esa piedra llevaba semanas allí puesta de la primera campaña y la segunda campaña y no sospechamos en ningún momento que fuese una estela, porque había muchas piedras como esas usadas como parte de las tumbas. Entonces no la levantamos con las precauciones y con las condiciones que hay que levantar una piedra así para hacer la datación por OSL, que básicamente implica o levantarla de noche o levantarla con un tinglado que le montes para que no le dé el sol, porque es fundamental que no le dé la luz del sol. Entonces nosotros la levantamos como levantábamos tantas otras durante la excavación, un poco a las bravas, ¿no? Entonces ahí hemos perdido una oportunidad, en fin, es bastante mortificante para nosotros porque hubiera sido una oportunidad buenísima para tener más dataciones OSLs de otra estela en la misma necrópolis. Entonces, bueno, lo cierto es que esto también demuestra que tenemos mucho que aprender. Es decir, ya en el futuro vamos a tener que tener mucho cuidado si volvemos a hacer trabajos parecidos. No podemos levantar las piedras así sin tener presente la posibilidad de que puedan ser estelas
cuando a lo mejor no esperamos que por la litología sea una estela, ¿no? Y esto, bueno, pues hemos aprendido mucho en las capellanías, o sea, esto ha sido un proceso muy interesante. Como decía Timoteo, nosotros cuando llegamos al camino y veíamos el camino de las capellanías lleno de guijarros de cuarzo blanco y de nódulos de cuarzo blanco, pues pensamos, qué pavimento tan bonito tiene este camino, ¿no? Qué bien trabajado está para ser un camino rural. Pues bueno, luego nos dimos cuenta que esas piedras no eran un pavimento del camino, eran tumbas. Y es que el camino pasa por encima de las tumbas y esos bloques de cuarzo son parte de los túmulos de las tumbas. Nos quedamos atónitos cuando descubrimos esto porque no lo esperábamos en absoluto. Pues bueno, esto es un pequeño avance importante porque a nivel de arqueología de campo y de trabajo de campo, esto ya nos está diciendo algo muy importante. Cuando veamos en un camino cuarzo, ya no vamos a pensar que es un pavimento del camino, estaremos más atentos. Muy bien. Bueno, tenéis una nueva campaña, una nueva oportunidad de la tercera estela en la siguiente campaña. La tercera en excavación. Bien, pues lo siento, esto no da para más, así que bienvenidos, muchas gracias a nuestros ponentes y a todos ustedes por asistir y hasta la próxima, que en principio será a partir de septiembre-octubre en el próximo año académico. Muchas gracias.